Muy bien, entonces estábamos revisando el artículo que vamos a utilizar el día de hoy. Lo vamos a usar muy superficialmente a diferencia de otros textos que hemos usado, que habla del sufrimiento. Entonces vamos a ver el sufrimiento desde varios puntos de vista, de dónde viene el sufrimiento, qué podemos hacer con el sufrimiento o si podemos evitar el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento se basa en el dolor. El sufrimiento, la base del sufrimiento es el dolor. Los interpretamos de forma muy similar. No son exactamente lo mismo, pero siempre que hay sufrimiento, hay dolor. Ahora, hay varios tipos de dolor. Vamos a simplificarlo por ahora en dos. El dolor físico y el dolor emocional. El dolor físico es muy evidente. Si me levanto a las 3 de la mañana para ir al baño, estoy medio somnoliento, voy caminando por la sala y de repente, sin querer, choca mi dedo chiquito del pie derecho con la orilla de una silla o de una mesa y me doblo mi dedo chiquito y me duele un montón. Ese es dolor físico que todos hemos identificado alguna vez. Si me pego, si me caigo, si me Ay, corto por sí, algún accidente, intenso. si algo pasa, mande tan intenso el dolor del dedito. Sí, de las caídas. Ves hasta Sí, sí, sí. estrellitas. Ese dolor lo entendemos. Ay, sí. Sí, ese dolor lo entendemos bien porque lamentablemente lo hemos sentido todos en algún momento. Un poco de lo que dice el artículo ya al final, les decía yo que los artículos tienen secciones, ¿no? Estábamos en el resumen, nos leímos el resumen completo básicamente. Ujú. Está el desarrollo tiene varias partes, ¿no? Y al final hay unas conclusiones. Entonces, justamente el artículo en una de las conclusiones comenta que el dolor es inherente al ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que es parte de la experiencia humana sentir dolor. Es prácticamente imposible estar vivo y no sentir dolor. Y bueno, podemos pensar, profe, pero los bebés pues no sienten dolor, ¿no? Porque nadie les pega, nadie los lastima, pero sienten dolor porque mencionamos que existen varios tipos de dolor. Tal vez un bebé que está bien cuidado, procuran que no le dé mucho calor, procuran que no le dé mucho frío, lo cuidan de que él solito no se rasguñe con sus uñitas, lo cuidan de que no se caiga de la cama, pues no siente dolor físico, pero siente dolor emocional, ¿no? Cuando tiene hambre y no le entienden y no le dan de comer, cuando tiene frío, cuando tiene mucho calor, simplemente cuando está aburrido, o comió y tiene cólicos. Bueno, cuando tiene cólicos, pues es un dolor físico que prácticamente es inevitable ese dolor físico en los bebés, ¿no? Los cólicos van a estar presentes, pues porque su sistema digestivo está apenas iniciando sus funciones y, y va a haber muchos alimentos, si no es que todos, que le causen inflamación. Muchas veces el cólico es por el simple hecho de lactar, ¿no? De mamar. Al succionar la lechita del pecho de su mami, pues entra aire. No solamente entra la leche, sino entra aire. Y al entrar aire, se genera el cólico. Entonces, es imposible vivir en cualquier etapa de la vida como ser humano sin algún tipo de dolor. Pero bueno, el físico, como ya lo platicamos, es sencillo de entender, lo hemos sentido. Eh, el emocional también lo hemos sentido y es un poco más complicado. El emocional nuestro cerebro a veces lo interpreta como dolor físico. Aquí un dato interesante que me pareció muy curioso cuando estuve haciendo la investigación, revisé un poco algo que ya había yo leído hace muchos años del dolor emocional, justamente como el cuerpo lo interpreta como dolor físico. En algunos casos, en algunos tipos de angustia y dolor emocional, si te tomas un medicamento
Para el dolor físico, se te quita ligeramente el dolor emocional. Hay uno en específico, déjenme recuerdo, es que como mi computadora está muerta, no puedo aquí revisar. Es uno muy común, por lo general se venden cápsulas de gel por el tipo de medicamento que es para el dolor, pero no logro, no es paracetamol, no es paracetamol. Es otro igual muy común, que es famoso por hacer daño a tu pancita. Pero bueno, ahorita me acuerdo ¿No es les comento ibuprofeno? cuál es. No. Pero el punto es ese. Muchas gracias, Odette. Tienes toda la razón. Ese es ibuprofeno. Eso. Ibuprofeno. Ujú. Ese muchas veces, cuando estás ligeramente triste, ligeramente con algún dolorcito emocional, te tomas tu ibuprofeno y te puedes sentir ligeramente mejor. Porque obviamente no es solamente físico, sino también es la parte de estar pensando en aquello que te causa sufrimiento. Pero bueno, entonces retomemos. Hablamos del sufrimiento y decimos que el sufrimiento tiene dolor, ya sea físico o emocional. Yo puedo sufrir porque tengo hambre, me siento mal físicamente, tengo las consecuencias físicas del hambre y sufro porque tengo hambre. Puedo sufrir porque, como decíamos, me levanté en la mañana, en la madrugada y me golpeé el dedo chiquito del pie y duele mucho, ¿no? Entonces, estoy por eso. Pero los seres humanos somos y sufrimos realmente a pensemos hacer un ejercicio. Piensa en 30 Te estás segundos, cortando, Mario. Se te corta me la corto un voz. poco. Sí. A ver, por acá me escucho un poquito. Sirve que hacemos el ejercicio. Piensen unos segundos en qué les causa sufrimiento. Ya, ¿Qué ya te les oyes causa bien. sufrimiento? Ujú. Piensen. No digan, en algo que les cause sufrimiento. ¿Ya lo tienen? ¿Ya saben algún ejemplo de que les pueda causar sufrimiento emocional? Sufrimiento emocional. ¿Qué podría ser? ¿Quién nos dice? Pues cuando muere una persona es un dolor emocional, ¿no? ¿O no? Es un sufrimiento Claro, emocional. muy bien, sí, sí, sí. Es un buen ejemplo cuando perdemos a alguien físicamente, cuando alguien muere. Otro ejemplo por ahí, chicas. Am, Amanda, Otan. Cuando termina una relación, cuando Muy una bien, amiga te, cuando una amiga te engaña, te traiciona. te traiciona. Sí, sucede y sí bien, duele. Cuando te claro. reprueban un examen muy importante. Sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, sí pasa, pero ¿por qué, Amanda? ¿Por qué cuando te reprueban un examen muy importante? Es un fracaso, lo tomas como un fracaso y creo que los Ok, fracasos siempre nos duelen. claro que sí. Si se fijan ahorita todo lo que nos comentaron, el fracaso es perder algo. Tengo un objetivo y perdí ese objetivo, no lo logré. No pasé mi curso con 10, ¿no? Reprobé mi examen, no pasé mi curso con 10, perdí eso que yo estaba buscando. Cuando una amiga me traiciona, un amigo me traiciona, estoy perdiendo esa amistad, ¿no? Decido renunciar a ella y me causa dolor perder esa amistad. Cuando termina una relación, como también decía San, estoy perdiendo esa relación. Me duele perder esa relación. Cuando alguien muere, pierdo la persona que está muriendo. Ya no va a ser parte físicamente de mi vida. Entonces, si se fijan, el sufrimiento es perder algo que queremos. El sufrimiento emocional viene de perder algo que queremos.
En la filosofía budista, si analizamos lo que dice el budismo y otro tipo de filosofías oriental, varias concuerdan en lo siguiente, que justamente el origen del sufrimiento es el deseo. Si tú deseas cosas y luego las pierdes, al perderlas sufres. Por ejemplo, lo que nos decía Oded, lo que nos decía Sandy, si yo deseo amar siempre a mis hermanos y de repente alguno de ellos muere, pierdo eso. Yo tenía un deseo de permanecer mucho tiempo con esas personas y al perder a esas personas ya no tengo ese deseo, ya pierdo ese deseo. Puedo desear a alguien, puedo enamorarme de alguien, desearlo y perder a esa persona también me causa sufrimiento. En los ejemplos que nos dieron Oded y Sandy. En el ejemplo que nos da Amanda, mi deseo es tal vez algo profesional, ¿no? Un objetivo o algo académico, ¿no? En el ejemplo del examen. Tengo un objetivo académico que cumplir, tengo un deseo de mí, desde mi ego o desde mi moral o desde mi sistema de valores y creencias de lograr ese objetivo. Y al no poder cumplir ese objetivo y no satisfacer mi deseo, sufro. Entonces, ahí hay un, un origen del sufrimiento emocional humano, el deseo. Y es natural que cuando perdemos aquello que deseamos, la familia, los amigos, la pareja, un objetivo profesional o personal, ya lo tenía yo y lo pierdo y sufro porque ya no lo tengo. Tengo un perrito que me gusta mucho, que quiero mucho. Si muere el perrito, ya no tengo el perrito, sufro. ¿Por qué? Porque el perrito me generaba placer. Yo lo veía y me ponía contento con el simple hecho de ver lo que comía, que me hacía fiesta al llegar a casa, que se acurrucaba conmigo. Eso genera placer, ¿no? Si yo tengo mi examen y lo saco con 10, siento placer, lo logré. Todo mi esfuerzo, aquí está una recompensa de ese esfuerzo. Si tengo una relación de pareja, me genera placer físico, emocional, psicológico. Me siento acompañado, me siento amado. Y aparte el contacto físico, besos, abrazos, contacto sexual, ¿no? Genera placer. Si tengo una relación con mi familia, lo mismo, es un placer emocional, me siento acompañado, me siento parte de un grupo. Con amigos igual, me siento parte de un grupo. Entonces todo esto me genera placer. Y al perder aquello que me genera placer, pues viene el sufrimiento. Entonces, eso es lo que dice el budismo, ¿no? Que el causante del sufrimiento es el deseo. Cuando perdemos aquello que nos... El deseo es la búsqueda del placer. Y cuando perdemos aquello que nos da placer, sufrimos. Por un lado. Y por otro lado, todavía más complejo. Cuando no obtenemos eso que deseamos, también sufrimos. Porque es comprensible que si yo tengo una pareja y termina esa relación de pareja, sufro. Es comprensible que si tengo a mi familia y algún integrante de mi familia muere, sufro. Si tengo mi mascota y mi mascota muere, sufro. Pero también pasa que yo puedo desear tener una relación con alguien y nunca la tengo y por eso sufro, porque no pude satisfacer También. mi deseo. Ajá. A lo mejor yo quise ser piloto y nunca pude estudiar para piloto. O sea, no perdí nada porque nunca fui piloto. Y sufro que no fui piloto. Entonces ya vemos cómo aquí el sufrimiento se amplía. No solamente es causado de perder lo que me genera placer, sino nunca haber obtenido o la satisfacción de ese deseo. Porque aquí hay algo muy importante, que ya lo comenté hace rato, que es parte de las conclusiones del artículo en el que nos estamos basando para hablar del tema del día de hoy, del sufrimiento. Es que el sufrimiento es
intrínseco al ser humano, es inevitable el sufrimiento en la experiencia humana. No nos vamos a poder zafar del sufrimiento. Entonces, lo que nos propone justamente ahí en la conclusión, el artículo es como así el sufrimiento es firme en la experiencia humana, también nuestra actitud ante el sufrimiento debe ser firme. Hace unas semanas, ya hace varias semanas que hablamos del estoicismo. El estoicismo tiene mucho que ver con la perseverancia, tiene mucho que ver con, se me fue esta palabra, también vimos ese tema, que es casi un sinónimo de perseverancia, que es mantenerse firme a pesar de la tragedia, a pesar de lo negativo que exista. Esa es la postura adecuada ante el sufrimiento, porque el sufrimiento a fin de cuentas existirá. No, no hay forma de evitar el sufrimiento, sino es la postura que tienes ante el sufrimiento. La experiencia humana tiene sufrimiento, es inevitable, es inherente, es parte del paquete. Hasta aquí, chicas, dudas, preguntas, comentarios. Yo, Adelante, por favor. hace 2 domingos me caí y fue muy fuerte el golpe en mi rodilla izquierda y aún sigo sintiendo sufrimiento porque todavía me duele mucho al caminar. Entonces ya tengo casi 3 semanas en sufrimiento, pero fuerte, ¿eh? No, no ha bajado el dolor, pero ya va sanando por fuera, pero por dentro al estar sentada y empezar a caminar me duele. Al estar parada y sentar me duele. Cuando camino me duele. O sea, el sufrimiento está latente por casi 3 semanas. Ahí está. Sí, bueno, y Es aquí físico. en el ejemplo que nos dices hay un sufrimiento físico causado por un Sí, golpe. Me pegué, eso duele y experimento sufrimiento. Pero seguramente ahorita en tu experiencia que tienes ya varias semanas, ese sufrimiento físico que está ahí presente y que es recurrente, también está generando un sufrimiento emocional. Probablemente tú me vas a comentar si tal vez concuerdas con lo que te puedo decir ahora, porque no solamente es el dolor ahora, sino es sentirme inseguro al salir, ¿no? Porque tal vez si salgo me vuelvo a caer, porque todavía siento dolor, y eso hace que camine inseguro, y eso hace que ya no esté saliendo tanto, y eso hace que esté sí, perdiendo justamente experiencias que generan sí, placer. Entonces, se complica cuando hay dolor físico y hay sufrimiento físico, también va a haber sufrimiento emocional. Denme 10 segundos porque Lucas, que es mi perro, está sufriendo. Quiere bajarse de la cama y no puede bajarse de la cama solito, como ya les he contado. Entonces déjenme ayudarle y enseguida regreso. ahí le puede evitar el sufrimiento ayudándole. Exacto, Ajá. sí. Listo. Entonces, Creo, como vemos en la experiencia humana, pero también en la experiencia de los seres vivos, habrá sufrimiento. Ahorita Lucas creo, estaba sufriendo porque no puede bajarse él solo de la cama. Ha perdido habilidades físicas con el tiempo y ya no puede saltar de la cama. Mm, Le, le da miedo, entonces sufre, me avisa, encuentran los animales, los perros y los gatos, que son animales con los que hemos, ay, se fue mi computadora haciendo un ruido feo, que con los que hemos convivido mucho, los que llamamos domesticados. Bueno, que el gato está parcialmente domesticado, no como el perro, que sí es totalmente un animal doméstico, pero que tienen este vínculo con el ser humano. Desde mi perspectiva, y esto te voy a decir, se basa, eso es mi opinión, pero sí es una opinión que he construido
leyendo algunos artículos que tienen que ver con cómo la convivencia de estos Este es tu animales huevo, ¿eh? con nosotros eh, determina mucho cómo han evolucionado, no le hagan caso a mi computadora, determina mucho cómo han evolucionado ellos y nosotros. El hecho de que exista un perro como Lucas, que es un micro perro, que en la vida salvaje pues no sobreviviría 2 días, ¿no? Entonces, pero lo hemos modificado nosotros los seres humanos y sus conductas, su forma de percibir tanto el placer como el sufrimiento, están determinadas por la experiencia mutua que tenemos con este tipo de animales. Los hemos afectado tantos, ya es una experiencia como un poco simbiótica tal vez, y por eso ellos siento yo que experimentan tanto el placer como el sufrimiento de una forma muy cercana al ser humano, sin ser humanos, ¿no? Y no lo van a hacer, pero sí que me parece que por lo que he leído sobre algunos expertos y por lo que yo puedo percibir en la experiencia directa con una mascota, es que su experiencia, vale la redundancia, de vida, su placer, su sufrimiento, está muy vinculado al nuestro, a nosotros. Pero bueno, regresemos a nuestro punto. El sufrimiento, decíamos, es inherente al ser humano, es inevitable y en resumen, según filosofías asiáticas como el budismo, el sufrimiento es causado por el deseo. Los budistas justamente hablan, la filosofía budista es evitar el deseo. Entre menos deseo tengas, menos sufrimiento tendrás. Entonces, aquí una clave importante a lo que vamos a ir, que tiene que ver con el artículo que estamos leyendo. En el artículo, si ustedes se fijan en las conclusiones, váyanse hasta el final, hay una parte que dice conclusiones. Una es la que ya dijimos, que es el sufrimiento inherente a la experiencia humana. Y hay otra que dice que la sociedad busca evitar el sufrimiento. Estamos en una sociedad que busca evitar el sufrimiento. Y dirán, es algo muy actual y muy nuevo y muy del siglo XXI y todo, esto de evitar el sufrimiento, pero no, porque realmente si se fijan lo que hace la filosofía budista al decirte que el origen del sufrimiento es el deseo y que por lo tanto debes evitar el deseo material y en general cualquier tipo de apego, pues es una forma de evitar el sufrimiento. Ellos también están buscando evitar el sufrimiento. Un monje budista que se aísla, que se va al monasterio, que prefiere no desear bienes materiales, prefiere no tener vínculos emocionales con su familia, prefiere el celibato para no tener un vínculo de pareja y así evitar el sufrimiento, pues justamente eso. Ese monje está buscando evitar el sufrimiento. Igual que la persona en la ciudad que trabaja mucho para tener dinero, comprarse un carro, tener un departamento en Polanco, lo que está haciendo es su propia búsqueda de evitar el sufrimiento paralelo. Los Ya te nos fuiste, Mario. dos, caray, yo pensé, ya digo aquí, hable y hable. A ver, aquí ya los veo bien porque justamente veía a Odette como agachada escribiendo y de repente la veo de otra forma. ¿Ahorita ya me escuchan? Ya te Ya, escuchamos. Ok. ¿A dónde nos quedamos? ¿Qué fue lo último que escucharon? de los budistas, de los monjes que se aíslan para evitar el sufrimiento, más o menos Ajá, así, ¿no? sí, 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 sí. Que la filosofía budista dice que no busques deseo para que no tengas sufrimiento. Entonces, realmente todo lo que hace un monje budista, de estar en el monasterio, de meditar, de no tener vínculos con la familia, de no tener este,
o evitar los deseos materiales como tener su carro, tener ropa bonita, unas botas o lo que sea, es evitar sentir deseos para evitar el sufrimiento que el deseo conlleva. O sea, el monje mismo, el budismo mismo, es una filosofía que trata de evitar el sufrimiento. Lo mismo le pasa, les comentaba, lo mismo le pasa a la persona que trabaja mucho, que se compra su Lamborghini y que vive en un departamento de lujo, por ejemplo, en Polanco, en un penthouse en Polanco. Están haciendo lo mismo, están buscando evitar el sufrimiento y tienen una Ujú. perspectiva bastante materialista del sufrimiento, tanto el budista como el otro que vive en Polanco o que vive en cualquier lugar que te imagines tú que es muy costoso para vivir. Estas son perspectivas contrarias. Uno es evitar todo lo material para no sufrir y el otro es tener todo lo material para sentir placer y no sufrir. Pero al final es lo mismo, se basan en lo mismo, en lo material. También en los vínculos, pero justamente es lo mismo. El budista evita vínculos porque el vínculo genera sufrimiento. Y el materialista del que estamos hablando tiene vínculos por el placer que le causan los vínculos y así evita el sufrimiento. Aquí hay un problema. Los dos van a sufrir porque el sufrimiento es inherente al ser humano. El budista, no han visto muchos, incluso hasta hay un meme, recuerden que es un meme, es una imagen que encierra un concepto. Tú ves una sola imagen que muchas veces te da risa, pero encierra un concepto completo esa imagen. Y hay un meme, lo voy a buscar aquí, mi computadora ya funcionó, entonces voy a buscar el meme para enviárselos o ponérselos aquí mismo en la pantalla. Hay un meme donde está hay unos turistas, ¿no? En algún monasterio budista, tal vez en, en el Tíbet, tal vez. No sabemos, no nos da el contexto del meme, porque justamente el meme trata de ser una idea de un meme es que sea lo más simple posible, entonces le quita contexto, ¿no? Pero está unos turistas tomándose fotos con unos monjes, pues porque para nosotros, para cualquier persona, cuando nos volvemos turistas, queremos fotos de todo, hasta del monje. Entonces está una chica muy guapa, con un escote muy pronunciado, y ves al pobre budista así asomado al escote que se ve en la foto. Déjenme ver si consigo el meme. Entonces, en teoría, ese budista no está sufriendo porque está siguiendo el camino del budismo, está evitando los deseos para evitar el sufrimiento, pero de repente el deseo es inherente al ser humano también. Así como el sufrimiento es inherente al ser humano, el deseo de algo, no solamente ahorita hablando en el sentido sexual, sino el deseo de obtener cosas, ¿no? De comer más rico, de tener familia y cuidarla, que perdure mi ADN en el mundo, el deseo de cosas propias, es inherente al ser humano, es inherente al ser humano. En el caso de nuestros antepasados, el Homo sapiens, nosotros somos Homo sapiens sapiens. Antes del Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, estuvo el Homo sapiens, que convivía con otros seres humanos diferentes de otras especies, como el Neandertal, que se pelearon, acabamos con todos, incluyendo con los neandertales. Bueno, eso ya es otro tema distinto, pero se sabe que absorbimos un poco a los neandertales. Eso que quiere decir que en algún momento el Homo sapiens, que es una especie, se cruzó con el Homo neandertalis, que es otra especie, y como somos compatibles porque somos parte
de un grupo más grande, pues se pudo reproducirse entre esas especies, ¿no? Pero al final acabamos con todos los demás. Y desde esas épocas prehistóricas, las personas, el ser humano siempre ha vivido en comunidades, por eso sobrevivido, el Homo sapiens en especial, vive en comunidades. Por así siempre buscamos tener propiedad privada. Nos gustan las cosas nuestras, es algo inherente. Y lo podemos ver incluso en otros animales que son de especies familiares a la nuestra. Los changuitos, muchos tipos de primates también tienen el deseo de propiedad privada. Y no me refiero a que tengan su departamento, obviamente. Sí tienen su espacio físico y sí son muy territoriales y celosos de su espacio, ¿no? Matan a cualquier otro primate que llegue a su lugar, básicamente lo asesinan. Pero me refiero a objetos. Se ha encontrado de forma arqueológica, pero también observando a los primates, se sabe que tienen cosas, tienen herramientas, tienen materiales suyos, no comunitarios, suyos. Entonces tienen deseo de cosas propias, es inherente, no se puede evitar. Incluso si tú ves, tienes mascotas, tienes gatitos o perritos, les gustan sus cosas, tienen sus cosas y son celosos de sus cosas. Alguien aquí tiene mascota y se ha dado cuenta que por ahí su pelota, su cama, hay cierta variedad de objetos, ¿no? Además, los perros marcan su territorio. Exacto. Quizás esto es mío, pipí. Están aquí Sí. pegadas, están aquí pegadas. Sí, 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 entonces si en ellos, que son animales, que tienen un raciocinio y un pensamiento muy distinto al ser humano, aún así sienten ese deseo de cosas propias, de su espacio, de cosas así, los seres humanos también. Entonces ya vamos a llegar a otra conclusión. Ya teníamos una conclusión. El dolor es inherente porque el deseo es inherente. Deseamos cosas, deseamos familia, deseamos vínculos emocionales, deseamos un carro, deseamos ropa, deseamos la tele, deseamos el nuevo iPhone. Es inherente el deseo del ser humano. Ya tenemos esa nueva conclusión. No nada más el sufrimiento es inherente, sino también el deseo es inherente al ser humano. En nuestra experiencia humana valoramos cosas privadas, cosas que sean mías, solo mías. En el ejemplo del primate, el changuito que tiene sus 3 piedritas redonditas que son suyas, 3 piedritas. No tienen practicidad en su vida cotidiana, pero simplemente son cosas que le gustan y que guarda para sí. Pero bueno, entonces ahí está, si seguimos hablando del budismo, pero también ya después otros filósofos y mucho más adelante teóricos de la psicología hablan justamente de esto, ¿no? De que nuestra felicidad viene del cumplimiento de nuestros deseos y expectativas. Y el sufrimiento viene de no poder satisfacer nuestros deseos y nuestras expectativas. Entonces, ¿qué puedo yo ganar con esto poquito que hemos aprendido hasta hoy? Vamos a ver un poco más sobre el tema, pero vamos a hacer un resumen de lo que podemos ganar con lo que aprendimos hoy. Al yo entender que desear cosas está en mi naturaleza y el sufrir está en mi naturaleza, cuando yo lo entiendo, sufro menos, porque tiene sentido. ¿Se acuerdan de Víctor Frank? Cuando hablamos de Víctor Frank y él decía en su teoría
¿Cómo se llama? Déjenme aquí, busco rapidísimo, se me borró rapidísimo. Ludoterapia, no, ludoterapia es con juguetes. ¿Cómo llama él? Logoterapia. Logoterapia. ¿Recuerdan la logoterapia? La logoterapia de Víctor Frank se basa en el entender el porqué del sufrimiento, justamente también. Nos lleva, vamos a usar tantito su teoría para reafirmar lo que estamos aprendiendo hoy. Cuando yo le encuentro un porqué a las cosas, evito o disminuyo el sufrimiento. Si el sufrimiento que hay en mi vida yo lo puedo racionalizar y encontrar un por qué estoy sufriendo, mi experiencia del sufrimiento es menor. ¿Dijiste que era la logoterapia? Es el Ah, ya hombre se cortó. ¿Es el qué? el hombre en busca de Adelante, sentido. Amanda. A ver, ya no te La oí. logoterapia es el hombre en busca de sentido. Por eso si encuentras algo que hacer, se evita el sufrimiento, te enfocas a ese sentido que encontraste. Esa es la base de la logoterapia. Exactamente como dice Amanda, la base de la logoterapia es eso, es la búsqueda del sentido del sufrimiento. Y luego lo podemos ampliar al sentido de vida en general. Pero la logoterapia lo que busca es encontrarle un porqué a las cosas que te hacen sufrir. Porque nuestra mente, al saber por qué, que tiene una finalidad, que tiene un porqué mi dolor, puedo manejar mucho mejor justamente ese dolor. Voy a pasarme a la compu, chicas. Al rato voy a tener que pegar este video porque va a quedar en 2 cachitos. Voy a detenerlo brevemente. Denme 10 segundos y los veo en la... No se salgan, Bien. ahorita los veo. Le toca a Sandy ser anfitrión en lo que me voy. Ay, pues, qué rico que estás ahí disfrutando la vida. Ah, no sé, no te escuchas. Ah, yo disfruto por ustedes. No se Ah, preocupen, yo sí, voy a disfrutar mucho por ustedes. por favor. Y me ayudas a que baje mi sufrimiento por mi rodilla. Ándale. Te voy a mandar buenas vibras para que se te quite el Ay, dolor. sí, 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 por favor, para que ya me sienta contenta. Y tome el sol acá en la azotea, aunque sea. Ándale, en la ventana. En la ventana de la recámara entra rico el sol. Pues sí. Sí. Y hoy Y tú, amaneció fresco, ¿eh? sí está fresquito, pero sí se ve ahí el solecito. No, pues no No, crean, aquí, en la noche estaba haciendo un aire helado aquí, todos nos tuvimos que poner suéter porque estábamos afuera en el jardín, nos tuvimos que poner suéter porque estaba soplando un airecito helado. Fíjate, sí. en Y hoy Cuernavaca. temprano también. Sí, pero de todas maneras lo estoy disfrutando, aunque sea el Ay, airecito helado, lo estoy disfrutando. exacto. Ay, sí, sí, sí. Es otra cosa, fuera de Sí, aquí, sí, en sí, la sí. ciudad. Qué Eh, rico. Y ¿Dónde estás? en ¿ya? Cuernavaca, Mario. Sí me habías dicho, sí me habías dicho. Sí, estoy en casa de mi prima, entonces estamos disfrutando aquí el sol muy rico, pero les platicaba que ayer en la noche estaba haciendo un aire helado, estábamos en el jardín platicando y nos tuvimos que poner suéter porque sí se sentía bastante frillito. Sí, sí, sí. Qué curioso, uno piensa siempre que allá el clima es cálido todo el tiempo, ¿no? No, 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 Y, pero de todas maneras el frillito también lo disfruto. sí, 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 Claro. sí, 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 Muy sí. bien, qué rico. A mí también me gusta el frío. Dejen abro perdí mi archivo.
¿Dónde Ay. quedó? Bueno, regresamos al tema del sufrimiento. Ya llegamos a varias conclusiones. Decíamos, estábamos hablando de la logoterapia por una razón nada más, que lo que hace la logoterapia o la base de la logoterapia es que encontrándole un porqué al sufrimiento, el sufrimiento disminuye, ¿no? Creo que alguna vez les comenté, cuando hablamos justamente de logoterapia, hace ya muchas clases, que Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, pues nos plantea lo que él vive en los campos de concentración, ¿no? Él fue un médico, psiquiatra, judío durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y capturan tanto a él como a toda su familia, y tristemente pierde a toda su familia, a todos los pierde. Su trabajo, él ya estaba desarrollando su teoría de la logoterapia desde antes de que sucediera todo este problema de la enorme que fue la Segunda Guerra Mundial. Él estaba trabajando en su teoría de la logoterapia y ya tenía un manuscrito del libro que iba a publicar, ¿no? Lo que después se va a transformar justamente en El hombre en busca de sentido. Él ya tenía su manuscrito. Y cuando llega a los campos de concentración, no solamente pierde a su familia, que los mandan a diferentes campos y después se va enterando que todos mueren, sino que también pierde todos los años de trabajo que había invertido en su manuscrito porque se lo destruyen, se lo rompen. Entonces él tiene que afrontar el sufrimiento, que es lo que hablábamos hace rato, de una forma estoica. Tiene que encontrar un porqué y de ahí él va reafirmando su teoría. Él incluso, voy a poner un par de ejemplos. Uno del campo de concentración que él menciona en su libro y otro que menciona en un breve tratado de logoterapia que muchas veces se incluye después del El hombre en busca de sentido. Los juntan en un solo libro, te lo venden como El hombre en busca de sentido, pero al final te ponen un tratado pequeñito que él mismo escribe mucho tiempo, muchos años después de la publicación del hombre en busca de sentido. Publica otro tratado, pero bueno, el ejemplo que te quiero mencionar, que él dice en el hombre en busca de sentido, es que llega a un punto, él se da cuenta observando a los internos del campo de concentración, de que algunos, él se daba cuenta quién se iba a morir, observándolos, quién ya se iba a morir, porque ya no comían, porque ya no hacían nada, porque ya se dejaban llevar. Se daba cuenta que perdía el sentido de vida esa persona, ya no tenía un para qué estar vivo. Y al no tener un para qué, pues ya se dejaba fluir, digamos, se dejaba morir de cierta forma, ¿no? Y aquellos que él pensaba que seguirían viviendo y que casi siempre le acertaba, es porque se les veía que querían seguir vivos para poder salir de ahí. Que pasara el tiempo, seguir vivos, mantenerse para poder en algún momento huir, escapar o que la guerra terminara y pudieran ser liberados. Y él se ponía el ejemplo a sí mismo. Él decía, yo a veces para tener un porqué, en algunos momentos, en algunas tardes, en algunos días, le quitaba los botones a mi camisa y se los volvía a poner para tener algo que hacer, para tener un por qué estar vivo las próximas 2 horas. Quito esto en lugar de estar pensando en que mi esposa ha muerto, en que mi padre ha muerto, en que mi hermana ha muerto, en que mi madre ha muerto, en que todo el trabajo que he hecho probablemente nunca nadie lo vea porque yo estoy aquí encerrado. Probablemente nunca voy a poder publicar este libro en el que estoy trabajando aún estando interno. Para no dejarme llevar por todo eso, le quito los botones a mi camisa para estar ocupada y se los vuelvo a poner. Y hoy tuve un por qué estar vivo, en lo de los botones. Entonces, aquí con el libro de Víctor Frank, con este pequeño ejemplo, pues vemos dos cosas de lo que ya platicamos. Uno, cuando le encontramos un por qué, disminuye nuestro sufrimiento. Y la postura que tenemos ante el sufrimiento también me ayuda mucho. El sufrimiento es inevitable y en el caso de Víctor Frank, él no podía hacer nada.
No podía evitar la muerte de su familia. No podía evitar su propio sufrimiento físico, su hambre, su dolor cuando lo golpeaban, su dolor psicológico de enterarse que su familia murió y no pudo ni siquiera verlos. No pensemos en ayudarlos. Ni siquiera pudo volver a verlos. No pudo ver sus cuerpos. No se pudo despedir. Entonces, vemos dos cosas de las que ya hablamos. La postura que tenemos ante el sufrimiento ayuda mucho a sobrellevar el sufrimiento. Y cuando le encuentro un porqué al sufrimiento, también Y ayuda. y un para qué, Mario. Es un porqué y un para qué. Él se mantenía vivo para poder publicar su libro y ayudar a más gente, porque él se dio cuenta que si él podía publicar este libro y la gente encontraba un para qué, sufriría menos. Entonces, su propio para qué estar vivo era ayudar a los demás a través de publicar su libro. Él tenía que estar vivo para publicar eso, para publicar El hombre en busca de sentido y ayudar a la gente que estaba sufriendo, como él sufrió. Y eso le generó que tuviera una postura distinta al sufrimiento y logró sobrevivir ese sufrimiento. Afortunadamente, se mantuvo. Él encontró la forma en cómo hacerse indispensable en el campo de concentración, porque era médico, entonces podía atender a los internos, podía atender a los mismos guardias. A pesar del odio que podía tener contra los soldados nazis, generó algunos vínculos con algunos de ellos que le permitieron ciertos beneficios y le facilitaron un poco el mantenerse con vida. Porque tenía un objetivo, tenía un para qué, como dice Amanda. Vivir todo esto para salir de aquí y poder ayudar a la gente que ha sufrido como yo. Es lo que él pensaba. Entonces ahí está el ejemplo de los botones. Ponerse a hacer algo tan sencillo como algo tan mecánico como esta tarea de quitar y poner botones de la cabeza. Y el otro ejemplo del que les quiero platicar rápido para que regresemos a lo del sufrimiento y terminemos el tema del día de hoy. Él menciona en el tratado de logoterapia que viene al final del Hombre en Busca de Sentido, que fue escrito muchos años después, que alguna vez un doctor, un médico, lo visitó en su consulta. El médico estaba sufriendo justamente lo que estamos hablando, estaba sufriendo mucho porque su esposa, con la que había vivido muchos años y a la que había amado profundamente, su esposa había muerto hace unos meses. Y él estaba sufriendo mucho la muerte de su esposa, tanto que decide ir a que le ayuden, decide ir a terapia. Imagínense, si hoy en día a las personas nos cuesta trabajo ir al psicólogo a que nos ayuden con nuestros problemas emocionales, hace unas décadas a este médico, seguramente decidir ir a terapia era una decisión mucho más complicada que lo que sería hoy. Y fue porque estaba sufriendo mucho la pérdida de su esposa. Entonces, aunque Víctor Frank nos aclara que él no hizo logoterapia con lo que le dijo al médico, eso no es logoterapia, pero sí resume la esencia de la logoterapia lo siguiente. Víctor Frank le dice al médico, tú estás sufriendo por la muerte de tu esposa. Sí, 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 muchísimo. ¿Por qué sufres la muerte de tu esposa? Pues porque la amaba terriblemente, por decirlo de alguna forma. Vamos a pensar, tú piensas que si tú hubieses muerto primero, tu esposa estaría sufriendo tanto como tú. Y le dice el médico, sí, 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 estoy seguro, mi esposa también me amaba mucho. Y yo sé que si yo hubiese muerto, ella estaría sufriendo lo mismo que yo. Y entonces le plantea la siguiente idea a Víctor Frank. Bueno, dice, bueno, entonces tu sufrimiento tiene un para qué, tiene un por qué. Piensa que tú estás sufriendo con la muerte de tu esposa porque así tú le ahorras el sufrimiento a ella si es que hubiese sido al revés. Entonces, para que ella, ¿qué ganaste? Que ella nunca sufrió tu muerte.
Y para que ella nunca haya podido sufrir tu muerte, tú tienes que pagar el precio de tú sí sufrir su muerte. Y ese es el para qué de tu sufrimiento. Y entonces el médico, ahí en el texto nos dice Víctor Frank, que el médico le cambió el rostro, ¿no? Le da la mano, le dice que muchas gracias y se retira esa vez. Ya como que se quiso ir para poder trabajar esa idea en su mente. Pero él, Víctor Frank, notó que desde que le comentó eso, su expresión facial cambió. Como que dijo, ah, sí es cierto. Me tocó a mí sufrir la muerte de mi esposa, porque si no, a ella le hubiese tocado sufrir la mía. Porque es muy bonito y muy político pensar en que nos vamos a morir juntos, agarraditos de la mano, en la camita los dos, al mismo tiempo. Pero eso es muy improbable. Es posible, pero es muy improbable. Lo más probable es que siempre en una pareja, alguno de los dos muera primero. Eso es lo más probable. Entonces, si el otro muere primero, yo lo voy a sufrir, pero el otro nunca va a sufrir esto que estoy sufriendo yo. Se lo estoy ahorrando. Esa es la conclusión a la que llegó ese médico. Y así Y ya va. pudo sobrellevar el sufrimiento de una forma distinta. ¿Comentarios, dudas, preguntas, chicas? ¿Hasta aquí alguna cosa que quieran decir? Nunca me había puesto a pensar en eso, pero sí tiene mucha razón Víctor Frank, ¿no? Cuando perdemos a alguien, que yo creo que todos los que estamos aquí hemos perdido a alguien importante a lo largo de nuestras vidas, la otra persona nunca tuvo que pasar por eso. Entonces, es una forma de ver, sobre todo en el duelo, cuando vivimos el duelo, porque muere algún familiar, algún ser querido, algún amigo, nuestra pareja, quien sea. Puedes pensar eso. Ok, yo estoy viviendo ese sufrimiento, pero él o ella no tuvieron que vivirlo. Y hay que entender también algo muy importante que es lo que dice el budismo también, ¿no? El budismo dice que no tengas deseos para que no sufras y que no tengas vínculos, porque todos los vínculos terminan y cuando terminen vas a sufrir. Pero yo pienso, esto ya es una opinión personal. Ya ahorita les pongo el meme del budista que les había dicho, ya lo tengo aquí. Yo pienso que también el negarse los vínculos genera sufrimiento. El nunca poderle contar a nadie cómo te sientes, pues también debe ser un sufrimiento fuerte, ¿no? El nunca poder sentirte amado por tu familia, por tus amigos o por una pareja, pues también conlleva sufrimiento. Entonces lo podemos cambiar, ¿no? En lugar de decir que el sufrimiento viene del deseo y que por lo tanto no desees familia, no desees pareja, no desees amor, porque te va a llevar al sufrimiento, yo lo plantearía diferente ahora. Yo lo plantearía como que el costo que hay que pagar por amar es la pérdida de lo que amamos. Y yo creo que es mejor tener amor y después sufrir porque perdemos ese amor, y no me refiero solamente al de pareja, a no amar. No, yo no ¿Puedes pienso. repetir, perdona, ¿puedes repetir esto? El costo de, El costo de amar, lo que pagas por amar, es que vas a tener la pérdida de lo que amas, vas a perder lo que amas en algún momento. Amar profundamente algo o alguien, vas a pagarlo cuando lo pierdas y lo vas a perder. claro, Todas las relaciones son finitas, todas terminan. Si tú tienes tu esposo de toda la vida, alguno de los dos va a morir primero. Y cuando alguno de los dos muera, esa relación va a terminar. Al menos va a terminar de la forma física, de la forma en cómo la estás viviendo en este momento.
Cuando hablamos de duelo dijimos que se transforma el vínculo, ¿no? Pero, y sí se transforma, pero la relación tal cual está, de poder platicar con el otro y que me conteste y que me abrace y que me diga que me quiere y todo eso, va a llegar un momento en el que se va a terminar. Y sufrirás, inevitablemente. Pero es mejor sufrir porque perdiste a alguien o algo que amabas a no amar. Porque al final, por no amar, también vas a sufrir. Cuando tú amas profundamente a una persona y esa persona muere, tendrás sufrimiento. Pero también tendrás un porqué. Ya vimos el ejemplo de Víctor Frank. Exacto. Un para qué sufrir. Y bueno, lo que decíamos desde el principio, si yo soy consciente que el sufrimiento en mi experiencia humana, en mi vida, va a ser inevitable, puedo plantear una perspectiva diferente a ese sufrimiento. Y si yo sé que es inevitable, no lo evito. ¿Para qué lo evito? Va a ser inevitable de todas formas. Lo platicamos en el duelo, cuando hablamos de duelo, pero lo vamos a recordar brevemente. Hay que permitirse sentir el dolor. Si yo me permito sentir el dolor, ese dolor va a ser menor y se va a ir más rápido. Si yo no me permito sentir el dolor, solo me engaño porque el dolor está ahí. Y al no permitirle pasar, va a estar molestando mucho más. Es como el vendedor que te toca la puerta. Si le abres y le dices, no, joven, muchas gracias, ya se va. Si no le abres, está ahí media hora tocándote. Es algo similar. Entonces hay que entender eso, que el amor tiene un precio, la pérdida. Creo que vale la pena, vale la pena amar, vale la pena saber que eso que amo o esa persona a la que amo, la perderé en algún momento. ¿Y por qué vale la pena saberlo? Porque entonces puedo aprovechar mucho mejor el tiempo que tengo. Si me voy a enojar, pues voy a enojar algo que valga la pena enojarme. Ujú. Si voy a pasar tiempo, pasaré tiempo con más calidad, de una forma que yo la pueda disfrutar más. Pero si yo sé que algo se va a acabar, pues voy a hacer todo lo posible por disfrutar lo que dure. Claro. No me refiero, porque a mucha gente puede pensar, bueno, pues si mi noviazgo se va a acabar, pues entonces no importa, no nos importa y hay que cuidar para que dure lo más posible, para que sea lo más agradable para las dos personas. Cualquier relación, no solamente de pareja, una amistad, como ahorita decía Sandy. Ujú. Algo que pasa con los amigos, a veces me parece que les pedimos demasiado a los amigos, ¿no? Tenemos unas expectativas muy altas sobre la amistad. Creemos que sean incondicionales, que me escuchen, que me sigan en mis planes, que me sigan, me acompañen en mis viajes, que les guste lo mismo que yo, que no tengan más amigos más que yo. Tenemos unas expectativas muy altas sobre la amistad. Somos un poco posesivos, Somos posesivos, somos egocéntricos, egoístas. sí, egoístas. Creo que para mí un buen amigo basta con que me aguante y yo lo aguanto. Sí. Y ya de ahí en adelante ya es un plus. Pero para mí un amigo es aquel que me aguanta. Y soy amigo de los que aguanto también. Hay gente que no aguanta, Exacto. ¿no? La convivencia te va diciendo con quién puedes estar más y con quién no. Y crear lazos de amistad. Pero creo que aquí podemos reflexionar en ahorita lo que decías al principio de la clase, Sandy, de cuando te traiciona un amigo. Bueno, sí, cuando alguien te traiciona, cuando alguien hiere
voluntariamente tus sentimientos, hay que desvincularse de esa persona. Sí, Perdón, me está totalmente. pasando de esos de, no sé si se escucha, espero que no, pero está pasando el que compra fierro viejo. No. No se oye, qué bueno. Entonces, sí, también aquí hay dos cosas que no son mutuamente excluyentes. Una, si alguien voluntariamente me lastima, me hiere y yo decido separarme de ese vínculo, está bien, es lo adecuado. Y no Claro. excluye el hecho de que también debemos ser, desde mi perspectiva, mucho más realistas con lo que pedimos a nuestras amistades, con las expectativas que tenemos de nuestra familia y de nuestros amigos. Queremos que estén ahí siempre para nosotros y no siempre van a poder. No siempre se va a poder. Mande, Sandy. Pero, pero cuando es tu verdadero amigo o tú eres una verdadera amiga, ambos saben, ambos sabemos que estamos ahí, aunque no estemos siempre, ¿no? Juntos o juntas, pero sabes que si en un momento necesitas, está ahí y tú estás ahí. Y también pienso que es mejor recordar, ¿no? En cualquier relación que añorar lo que no viviste. Entonces, por eso no es tan bueno estar solo como los monjes, ¿no? Porque tienes algo por qué vivir, por qué a quién participar tu vida, que la participen contigo. Entonces, siempre como que somos hechos para estar en sociedad, no en soledad, ¿no? Sí, Pienso. somos seres que han logrado sobrevivir tanto siendo animales tan débiles, porque vivimos juntos, porque trabajamos en comunidad. Y al final los monjes están trabajando en comunidad, no están solitos. Viven muchos monjes en un monasterio. Lo que están intentando es alejarse de lo que ellos llamarían un mundo material, de sus familias, y aunque son un montón de monjes juntos, están de cierta forma desapegados unos de otros. Pues sí. Están muy solos desde mi punto de vista. También tiene que ver con un tema cultural, pero al final sí, lo que están haciendo, mi crítica a la filosofía budista, es que evitan sus deseos, evitan sus vínculos, evitan sus apegos para no sufrir. Pero muchos sufren por no tener esos mismos apegos, por no tener esos mismos vínculos. Porque al final el deseo es inherente al ser humano, el sufrimiento es inherente al ser humano y la comunidad del vivir con otros es inherente al ser humano. Son características que nos definen como especie, esas tres. Bueno, probablemente el sufrimiento y el deseo a todos los mamíferos. No sé si a otras especies me cuesta más trabajo entender obviamente, bueno, son más lejanos biológicamente hablando, pero los mamíferos que somos familia, es más fácil entender animales que vemos cómo desean reproducirse, desean comer, desean tranquilidad, desean cosas primitivas y básicas que también nosotros tenemos esos deseos, ¿no? Bueno, aquí rapidísimo las conclusiones del artículo. Ya vimos la primera, el sufrimiento es una condición inherente al ser humano, es inevitable. Lo que hay que hacer es afrontarlo de una forma distinta, ¿no? Aquí dice con una determinación igual. La sociedad moderna concentra sus esfuerzos en evitar y disminuir el sufrimiento. Que ahí les comentaba yo que sí, la sociedad moderna lo evita, pero también el budismo lo evita. Y también, ahorita hablo del budismo porque es la que más conocemos, pero hay muchas más filosofías, sobre todo que vienen de Asia, que tienen esta perspectiva distinta a lo occidental, que tiene que ver con el alejarse de los deseos. Pero al final también sufren alejándose de los deseos. Y lo que están buscando es evitar el sufrimiento. Pero el sufrimiento no se puede evitar. Ese es el problema. Que ellos hacen una serie de cosas, tienen una filosofía, tienen una serie de conducta buscando evitar el sufrimiento, pero no lo van a poder evitar de todas formas.
¿Qué es lo que ya después, dentro del mundo budismo hay otras corrientes y hay otras cosas, ¿no? Que dicen, bueno, no, porque hay una corriente del budismo que dice de plano, o hay filosofías que dicen de plano que no ames a nadie, porque el amor genera sufrimiento. Uf, Pero hay otras que como que han evolucionado y a mí me gustan más, que plantean el ama a todos, a tu familia, a tus amigos, a la gente con la que convives, pero entiende que todos se van a ir. Y es mejor, ¿no? Es un poco lo que nos proponía Víctor Frank, bueno, ahorita que hablábamos de la logoterapia, que cuando hay que amar profundamente, pero pagaremos el precio, que es sufrir la pérdida, pero es inevitable. Entonces hay que encontrarle un sentido al sufrimiento. pero ya Entonces, amaste y ya te amaron. Eso es bueno exactamente, en exactamente, todos sí. los sentidos, ¿no? Familiar, de amistad o de pareja. Exactamente, en todo Ya sentido. ganaste. Ya Ya ganaste, ganaste, claro. como dice la canción, si te quieren, ya ganaste. No sé qué canción es esa, una de regional mexicano. Así es. Dicen, el dolor subyace en el sufrimiento, o sea, el sufrimiento duele, ¿no? Incluso hay una parte, ya al principio de la clase decíamos, ¿no? Que a veces el dolor emocional, con un ibuprofeno, baja el dolor emocional, porque está relacionado, el cerebro no distingue cuando es físico a cuando es emocional. Entonces, el dolor subyace en el sufrimiento, en cualquier espacio, tiempo o ámbito, con independencia del contexto que se trate. De ahí que existe dolor físico y dolor espiritual. El sufrimiento constituye una categoría mucho más general. Es lo mismo que dijimos con palabras más rimbombantes. El sufrimiento es dolor y hay dolor físico y emocional. Y a veces el cerebro no distingue muy bien uno y otro. Entonces, cuando me duele la patita porque me caí, a lo mejor como Sandy que se cayó, pues también me siento triste. Tal vez te esté pasando. Sí, sí, Y a porque ya veces no cuando me puedes hacer siento tus triste, actividades. perdóname, Sandy, no te escuché. ¿Puedes repetir, por favor? Ay, perdóname, que sí te sientes triste y sí sufres porque ya tu rutina cambia, ya no puedes hacer lo mismo, ya te limita el dolor. Mucho, ¿eh? Mucho. Sí, sí, sí. Y al revés también pasa cuando sufres emocionalmente, a veces también lo sientes físicamente. No hay Sí, veces que la gente está doliendo, está sufriendo un duelo porque alguien murió o por un divorcio. Muchas veces la separación, si buscas literatura de tanatología, muchas personas, la experiencia de la separación de pareja o de los hijos. Nadie murió, simplemente se pelearon, ya no se hablan con sus hijos o ya no se hablan con su pareja. Muchas veces ese sufrimiento es mayor al sufrimiento de una muerte y lo experimentan físicamente, literalmente dicen, oye, es que me duele y sienten dolor físico cuando sienten ese dolor emocional, porque el cerebro no tiene clara esa división. Ujú. Y bueno, también, bueno, estamos viendo con las conclusiones, ¿no? Ahorita les digo otro comentario que viene aquí también. Dice, para muchos seres humanos gravemente enfermos, la muerte no es lo peor. Hay estados de vida peores que la muerte misma, en los cuales esta viene a presentarse como una salida, un alivio a un sufrimiento insoportable, un fin anhelado. Pues por eso en muchos países, bueno, no muchos, todavía son pocos, en algunos países se está a lo largo de las décadas regularizando la eutanasia, porque hay gente que está viva, pero está sufriendo tanto que dicen, pues sí, mejor no estoy vivo. Recuerdo el caso de una chica joven que realizó su eutanasia el año, no recuerdo si fue a principios de este año o a finales del año pasado. Logró realizar su eutanasia y ella tenía una enfermedad que todo el tiempo constantemente sentía dolor físico. Todo el tiempo tenía dolor. Entonces decide
hacer el trámite para su eutanasia para ya no experimentar continuamente el dolor, porque ya no había nada que le diera el dolor. No recuerdo cuál era su, aquí lo buscamos rápido a ver si lo encontramos, su enfermedad. O la gente que está conectada a aparatos, a cables, a todo eso, que te aseguro que prefiere morirse que estar conectada y además que no sabe si va a vivir o más bien los doctores piensan que ya pronto se va a morir, pero no saben cuándo, ¿no? Sí, esto aquí en México se hizo la ley de voluntad anticipada, que tú puedes decidir, es anticipada porque no podrías hacerlo en ese momento porque muchas veces no estás consciente, pero tú puedes, si tú tienes una intervención próxima, una intervención quirúrgica, tienes una enfermedad que sabes que va a ser crónico-degenerativa, que va a estar empeorando, tú puedes decidir y firmar incluso ante el notario que no se te dé ningún tipo de ayuda artificial para la vida. Porque efectivamente tú no sabes cuánto tiempo va a estar así, no sabes, probablemente no va a mejorar. Entonces lo mantienes conectado a respiradores o a muchos aparatos, a cosas que mantienen la vida de forma artificial. Y prolongas el sufrimiento del paciente y de su familia. Pero eso tiene que ver mucho con la formación del médico. El médico está educado a preservar la vida, a pesar del sufrimiento mismo. Entonces, incluso hay un fenómeno que se llama encarnizamiento terapéutico. ¿Qué es esto? Es cuando el médico no hace y hace y hace y hace y hace, con tal de que el paciente no se me muera. No me importa si le duele, no me importa si ya están endeudados hasta los chones, toda la familia. Lo importante es que el paciente a mí no se me muera. Mm. Entonces, por eso tiene que cambiarse esa perspectiva. Y eso es tan complicado porque incluso cuando tú, yo objetivamente, yo no soy médico, nunca voy a vivir esa experiencia de apoyar en la eutanasia de un paciente. Nunca voy a estar en esa posición. Pero yo, así desde afuera, yo asumo, yo pienso que yo me sentiría bien de ayudar a alguien que está sufriendo a que ya no sufra. Sobre todo si es su deseo, porque es su deseo. Sin embargo, por la misma formación del médico de esta idea continua de tú tienes que salvar a la gente, tú tienes que preservar la vida, hay muchos doctores, hay muchos médicos que tienen problemas de salud mental después de participar en eutanasias. Mm. O sea, hay que trabajar mucho con eso para que los médicos no se sientan mal, no afecte su salud, el ayudar a alguien, porque al final están ayudando. Pero es como esta idea de la medicina, esta idea ancestral que era buena en su momento, pero que ahora ya no lo es tanto, de tiene que vivir porque tiene que vivir. Y si yo estoy haciendo que se muera, estoy haciendo lo contrario a mi función. Entonces yo creo que hay que cambiar esta idea de la medicina de no vivir, no solamente que el paciente viva, sino que tenga calidad de vida. Claro. Y cuando Claro. es imposible para el paciente tener calidad de vida y el paciente elige voluntariamente, con conocimiento de causa, elige la eutanasia, entender que le estás ayudando a que tanto él como su familia tengan calidad de vida. O calidad de muerte, como también le llaman, ¿no? Que tenga una muerte tranquila, sin dolor, que elija el momento, que pueda estar rodeado de su familia. Mira, yo tengo una experiencia de mi mamá. Mamá estaba ya en fase terminal y tenía enfermera de día y de noche. Un día en la noche, ya tenía mucho tiempo enferma, me dijo la enfermera, su mamá tuvo un paro respiratorio y la saqué. ¿Qué hago si tiene otro paro respiratorio? Ya esa no era vida para mi mamá porque estaba conectada a varias cosas. Bueno, es una decisión difícil, pero lo que yo le dije, ya no la saque, Lupita, ya déjela que descanse. Es difícil, pero no te sientes mal. Al contrario, dije, bueno, pues sí, ya ella va a descansar. Y efectivamente,
En el siguiente paro respiratorio que tuvo esa noche, ya no la sacó la enfermera y falleció. Entonces, sí es difícil, pero cuando tú estás viendo que la paciente, esa ya no es vida para una persona que fue tan activa, pues dices, no, eso ya no es vida para ella. Entonces, son decisiones difíciles, pero bueno, les comparto esa experiencia. Muchas gracias, Amanda. Sí, es complicado. Sobre todo aquí hay que entender algo, que muchas veces el médico sabe el pronóstico de nuestro, pero como tienen esta idea muy metida en su mente de preservar la vida, y a veces también los protocolos médicos lo marcan, ¿no? Lo que sigue es el respirador o tal otro aparato, otra cosa, y mantenerlo ahí hasta que se pueda. Pero muchas veces se sabe que ya no va a salir, que Exacto. ese paciente ya no va, su pronóstico ya no es compatible con la vida. Entonces el paciente está muriendo. Entonces yo creo A mí que, me como pasó dicen, más o menos lo mismo que Amanda también con mi mamá. Estaba mal y de eso yo estaba sola en el hospital y me dicen, ¿qué hacemos? La conectamos, le ponemos, pues la conectamos a los aparatos y todo y les dije sí. Y después cuando la vi llena de aparatos, de cables y de todo, ay, no saben cómo me arrepentí. Y platiqué con mis hermanos y me dijeron, porque yo les dije, es que yo estoy arrepentida de verla así, no sé qué tan bueno haya sido. Y dicen, miren, me dicen mis hermanos, vamos a hacer una cosa, de aquí en adelante, si vuelve a suceder, ya no le vamos a hacer nada. Pero en ese momento, bueno, funcionó, Diosito nos ayudó y duró 2 años más en mejores condiciones que las que estaba anteriormente. Pero después, a los 2 años, ya estaba mal y me dice la enfermera, ya estaba en su casa, en una casa de reposo y todo, y me dice, oiga, está teniendo problemas para respirar. Le hablamos al doctor para que le ponga un aparato y que le entube y que no sé qué. Y entonces ya, como ya habíamos platicado con mis hermanos, le dije, no, nada más háblenle al doctor para que no sufra. Entonces, es lo único, que le den oxígeno, que le pongan oxígeno, que le hagan lo que quieran, que no sufra, pero ya no la vayan a entubar. Y así fue, y pues sí, falleció al poquito tiempo, pero sin sufrir. sí, que justamente eso Claro, que tú dices sí. son los cuidados paliativos, ¿no? Exacto. Es eso, y es importante, esa parte de la medicina es bien importante, ¿no? El poderle dar en esos últimos momentos al paciente calidad de vida. Sí. Ujú. Es un tema muy complejo porque también, bueno, ahí en el ejemplo que nos da Odette, que nos comparte su experiencia con su mami, gracias Odette, pues en la vez que ella tuvo que tomar la decisión, porque obviamente tú quieres a tu familia, tú quieres a tus seres queridos, tu mamá, a tus hijos, entonces si de primera instancia te preguntan, oye, ¿lo conectamos al respirador? ¿Qué hacemos? Pues sí, obviamente sí, que se mantenga con vida y ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces ahí es muy importante. Ojalá que no nos toque pronto, no nos toque nunca, pero si estamos en una situación así, tratar de que el médico nos hable claramente, ¿no? Preguntarle bien, ¿qué pronóstico piensa usted? ¿Qué pasa si lo conectamos? ¿Qué pasa si no? Tratar de que, si no, pues es que sí hay un 60% o 50% de probabilidad de que sobreviva si lo conectamos. Si no lo conectamos, no hay ninguna. Ah, bueno, pues ahí valdría la pena tal vez conectar, ¿no? Pero a veces hay un pronóstico de un 10%, de un 20% si lo conectas. Y ahí tal vez dices, uy, es que tal vez lo voy a exponer a un sufrimiento innecesario. Pero bueno, justamente una de las conclusiones que dice aquí, la concepción del sufrimiento depende en gran medida de la cosmovisión del mundo y la interpretación de la realidad objetiva que cada persona le da a este fenómeno. Es el último, es el número 6. Que es un poco esto, ¿qué piensas tú de la muerte? ¿Qué piensas tú de tu cosmovisión cómo es, tu sistema de valores y creencias?
Y eso te va a ayudar a definir qué vas a hacer en un momento así, de ese tipo de sufrimiento tan grande y tan profundo. Va a depender muchísimo de tu concepto de cosmovisión. Y el 5 que me lo salté porque ahorita lo que estábamos diciendo tenía que ver con el 6, pero el 5 también tiene que ver un poco con lo que estamos platicando. Dice, los profesionales de la salud tenemos la obligación moral de ampliar nuestra óptica del paciente, descubriendo el sufrimiento y ubicando en lo posible su fuente, para emplear todos los medios proporcionados disponibles para aliviarlo, teniendo en cuenta para ello al hombre en su dimensión holística. O sea, dice aquí, los médicos y todos los profesionales de la salud, tenemos que entender de dónde viene el dolor que está sintiendo el paciente, de dónde viene su sufrimiento. Si yo encuentro el origen del sufrimiento, lo puedo atender. Y hay que entender al paciente no solo como algo que está vivo o muerto, que muchas veces en décadas pasadas el paciente era eso, algo vivo o muerto. Y yo, médico, tengo que mantenerlo vivo. Entonces, el paciente es una persona. Y aquí dice, un hombre en su dimensión holística. ¿Qué es holístico? Todo. En su todo. Es un ser vivo, es un organismo biológico, pero es una persona que piensa, que siente, que tiene ideas, deseos. No solamente es la salud física, sino también la salud psicológica, emocional. Somos mucho más complejos que solamente una cosa viva. Y concuerdo con lo que llegan las conclusiones que propone este autor. Es importante que esa perspectiva, en el caso del médico, ¿no? Para nosotros que no somos médicos, bueno, pues ya entendemos que el sufrimiento es inevitable, que el deseo es inevitable, que lo que nos queda entonces es entender eso, entender que el sufrimiento va a estar presente y hay que tratar de tener una perspectiva distinta para afrontar el sufrimiento. Como cuál, bueno, un ejemplo puede ser la logoterapia, el encontrarle un para qué, un por qué a lo que estamos experimentando. Esa sería la conclusión, chicas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Concuerdan con esa conclusión? ¿Tienen otra? De Y bueno, acuerdo. en lo que van pensando, si quieren comentar algo, ahorita recordando un poco también a cómo funciona el cerebro. Por un lado, el sufrimiento es inevitable, es intrínseco del ser humano, pero también por otro lado, el sufrimiento, el cerebro siempre va a buscar formas de evitar el sufrimiento. Para el cerebro, el sufrimiento es angustia y el cerebro busca evitar la angustia. Por eso hay trastornos, ¿no? Muchas veces son mecanismos de defensa para evitar sufrimiento, para evitar angustia. Incluso esto, bueno, ahorita hablamos del budismo que evita, unas corrientes que evitan el vínculo con otros que tratan de estar desapegados para no sufrir. También lo vemos eso mucho yo he visto muchas personas, no importa la edad, yo he visto muchas personas que tienen un amor, por ejemplo, tienen un amor, o una amiga, como decías, un amigo, una amiga, y los traiciona ese amigo o esa amiga, y dicen, yo ya no tengo amigos porque todos te traicionan. Pero su decisión viene desde el sufrimiento que experimentaron. También lo he visto ahora que veo a mi perro que está sentado aquí frente a mí. Yo he visto mucha gente que tuvo su mascota, que amó profundamente a su mascota muere. Dicen, yo nunca voy a tener un perro, jamás voy a tener un perro porque qué feo se siente cuando se muere. Y ahí están tomando decisiones para evitar el sufrimiento. Pero spoiler, no lo pueden evitar. Entonces, si tú decides tener una mascota, está bien, pero que no venga desde quiero evitar el sufrimiento, porque no lo vas a evitar. Si tú decides cambiar la forma en cómo te relacionas con otros porque te afectó mucho que un amigo te traicionara, está bien, hay que relacionarse de una forma inteligente con las personas. Hay que saber elegir con quién compartes tu tiempo, pero verlo desde esa perspectiva, no desde la otra de mejor no tengo ningún amigo porque me voy a sentir mal si un día me traicionan.
Y a mí me gusta pensar siempre, ¿qué tanto le puedo exigir a mis amigos? Yo les exijo muy poquito, muy poquito. Respeto. Y ya. Y el respeto en la amistad tiene sus límites muy laxos, ¿no? Porque como es tu amigo, le haces una broma, le dices un comentario chistoso. Entonces, yo soy muy así porque a mí así me funciona, ¿no? A lo mejor, obviamente, a cada persona le va a funcionar cosas ligeramente distintas. Pero entonces, si se fijan, el cerebro busca evitar la ansiedad, busca evitar el estrés, busca evitar el sufrimiento. Y por eso hay esos mecanismos de defensa de, ay, yo me enamoré y me rompió el corazón, mejor ya nunca me enamoro. Ay, yo tuve un amigo y me traicionó, ya mejor nunca tengo amigos. Ay, yo tuve un perrito, se me murió y sentí feo, ya mejor nunca tengo un perro. Es un mecanismo de defensa. Estás negando algo para evitar el sufrimiento, pero al final vas a sufrir. Por lo mismo que evitas, no te enamoras porque no quieres sufrir, pero te vas a sufrir porque no experimentas amor. O vas a sufrir porque lo experimentas y lo quieres negar. Ya no tienes amigos porque no quieres sufrir su traición, pero sufres que estás solo, porque somos animales sociales. Por mucho que disfrutemos la soledad, vamos a requerir en algún momento estar con alguien más Claro, y compartir lo que pensamos y sentimos con alguien más. Ya no tienes otro perrito porque no quieres sufrir lo mismo que sufriste cuando se te murió el perrito anterior, pero siempre que vas por la calle y ves un perrito, igual sufres, porque no lo tienes, porque quisieras, pero tienes esa pelea interna de quiero pero no quiero, porque no quiero sufrir cuando se muere. Igual sufres. Entonces, más bien es la forma como vas a afrontar tu sufrimiento. Y claro, no hay que sufrir a lo tonto, ¿no? Hay gente que parece que busca sufrimiento, y entre más sufra mejor, masoquista. Y claro que no, o sea, no hay que sufrir a lo tonto, pero hay que entender que el sufrimiento es inevitable. Y hay que tener plantearnos contra él o enfrentar el sufrimiento de una forma distinta. Ya hablamos aquí de varias, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicas? Pues no, estuvo muy interesante, Mario, la verdad. Nos pusiste a pensar. Sí, 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 sí. Y a veces uno no quiere pensar porque sufre, pero ni modo, ya dijimos que el Sí, sufrimiento es inevitable. que sí sufrimos, ¿sabes? sí. Bueno, muy bien, chicos, pues ese fue el tema del día de hoy. Qué bueno que fue interesante, qué bueno que pensamos un poquito y bueno, hay que reflexionar sobre entonces cómo a partir de ahora, cómo quiero experimentar mi sufrimiento. El sufrimiento va a estar, pero qué postura puedo poner, ¿no? Claro. ¿Cómo afrontar ese sufrimiento que voy a experimentar en mi vida? Hay que replantearnos eso. Muy bien, chicas. ¿Algo más que quieran decir? ¿Algo más que quieran compartir? Adelante, Sandy. Ayer le comenté a mi amigo naturista que me vio desde que me caí al día siguiente y él me ha estado ahí monitoreando y todo. No vive aquí. Entonces ayer le dije, oh, me duele mucho y qué voy a hacer. Entonces me dice, no vale la pena buscar una ayuda médica porque tu cuerpo tarda hasta 8 semanas en recuperarse, ¿no? En llegar a la normalidad. Entonces, así que sonríe y muévete. O sea, no te quedes. Y no me quedo estática, ¿no? Sí me muevo, camino y todo. Me lastima mucho cuando bajo y subo escaleras y me empezó a doler más porque manejé un día la semana pasada. A partir de ahí me está doliendo otra vez. Entonces me dijo, sonríe, camina, muévete y, y pues espera que tu cuerpo ya solito vuelva a estar bien. Entonces, pues esa es una muy buena actitud, ¿no? El que ya está ahí el sufrimiento, pues me tengo que aceptarlo y seguir adelante hasta que mi cuerpo ya se recupere. Sí, aquí nada más sería cuidarlo para que Sí, no se ponga peor. Eh, sí, tratarlo, lo que decíamos con uno de los cuidados paliativos. sí, Toma analgésicos, los que el médico te indique. Si no los quieres tomar por tu estómago, se puede lastimar. Hay pomaditas analgésicas.
Hay compresas calientes que te pueden ayudar al dolor, sobre todo porque ya tiene varias semanas, ya es crónico. Un poquito de calor, algunos ejercicios. Si quieres después, Sí. me mandan un mensajito, cuéntame bien dónde es tu dolor, cómo fue la caída y a ver si te puedo mandar algunos ejercicios o algo para que. Efectivamente, si te Ah, quedas en pie acostadita, es mala idea, ¿eh? Tienes que no, parar, no, tienes que no, caminar, no, 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 tienes que no para continuar, nada. pero con mucho cuidado. Sí, Hay que continuar, hay que hacer las cosas, hay que moverse, pero siendo conscientes de que hay un problema y claro, atender ese problema. Y claro. sí, no hay nada más que eh, rehabilitar la lesión y de repente si duele, algo que te sirva de analgésico, que puede ser desde el analgésico tomado, analgésico en pomadita o el calorcito. ¿Sabes Sí. qué? Perdón que interrumpa. Aquí junto a la casa se cayó una vecina y se lastimó. Entonces fue con el ortopedista y le dijo que se había estado poniendo fomentos calientes y le dijo que no, que para desinflamar es lo frío, que Sí. ponga envuelva, porque si no te quema también, Ujú. hielo y se lo ponga, que es lo ideal para desinflamar. Fue lo que le dijo el ortopedista y ella me lo comentó. Yo Sí. siempre pensé que era mejor el calorcito, Los dos pero son bueno, buenos. Cuando hay un golpe, aquí el tiempo después que pasa después del golpe es lo que te dice si es frío o calor. La primera semana es frío, ya después Sí. es calor. Cuando se vuelve ah, crónico, vaya. hay que ponerle calor. Ok, Porque al principio vas a ir un dolor desinflamando el golpe. Entonces te conviene el frío, como dice Amanda, una bolsita de hielo cubierta con sí, una toallita para que no te queme, te la pones ahí 15 minutitos, 2 o 3 veces al día, y te va a ayudar mucho más. El calor te va a inflamar, al contrario, de hecho, el calor te va a inflamar. Entonces, cuando te acabas de pegar, tiene que ser frío. Después, algunos ortopedistas plantean una terapia que se llama de contraste. Contraste es ponle frío, calientito y calor. luego ponle Ujú. frío y luego ponle calientito y luego ponle frío y acabas con el calentito que es con el que empezaste. O empiezas con frío y luego le pones caliente y acabas con el frío. Pero ahorita que ya tienes 3 semanas, Andy, yo te diría que ya calorcito. Ok, Ah, Sí, pero tienes sí, toda la razón, Amanda. Ahí nada más hay que tomar en cuenta el tiempo de la lesión. Sí, sí. El sí, tiempo de la lesión. Ujú. sí, porque ahorita el dolor es interno, interno, arribita de la rodilla. Es lo que me molesta al caminar. Arribita de la Pero rodilla. sí, ¿Está inflamado? encimita ¿Sigue inflamado? Si toca, se un siente. poquito, sí, poquito todavía. Pues a lo mejor sí prueba con frío. A ver, tienes 3 semanas, pero si todavía está inflamado, a lo mejor todavía te puede funcionar. Ok. Prueba con frío. Como dice Amanda, cúbrelo con una toalla o algo, porque si no te va a quemar la piel. No, sí lo hice seguido durante la primera semana, porque Intenta estaba ahorita. demasiado inflamada. Y Ujú. hay gel de diclofenaco, que también es un antiinflamatorio. Hay Ok. gel de diclofenaco. En cualquier farmacia encuentras. Sí, Para he que no tengas que usado. tomarlo vía oral, porque luego el diclofenaco lastima el estomaguito. Bueno, luego me recomiendas algo, si tengo que hacer algún tipo de ejercicio o algo así. Vas a tener que hacer ejercicio, sí. Ok. Sí. Luego me mandas foto gra- de tu lesión a ver cómo se ve. Y me Vale, dices qué sientes más o menos. Y me dices qué te dijo el gracias. ortopedista. Lo último que te haya dicho el ortopedista para de ahí poder hacer algo. Ah, que Gracias. te atendió tu amigo naturista. No me dices lo último que te hayan, el último, ¿cómo se llama? Indicación. Diagnóstico que te dieron. ¿Qué diagnóstico fue? Este, para de ahí saber qué podemos hacer y qué no. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a terminar por hoy, chicas. Muchas gracias a todas. Bueno, Dios. Disfruta Cuernavaca por Disfruten. nosotros. Bueno, sí, yo disfruto por todos. Por favor, Por sí. bueno, favor. gracias. Bueno, Gracias. nos Cuídense vemos. mucho, que estén Bye. bien. Dios. Bye. Igualmente. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Bye.